Características fundamentales que debe tener un cristiano, sacada en la enseñanza de Pablo, porque cuando Pablo tomó el ministerio, él empezó a descubrir muchos misterios que para entonces eran incógnitos para la iglesia naciente. Y sabemos que la iglesia se componía generalmente de personas judías, y Dios levantó a Pablo porque Pablo tenía un gran conocimiento de lo que eran las Escrituras. Entonces Dios necesitaba a alguien que supiera bien las Escrituras, que supiera idiomas, que pudiera traducir, que pudiera expresar y tuviera una mente, se puede decir, abierta para lo que Él le iba a dar. Y Pablo tenía esas características. Entonces cuando Pablo empezó a enseñar, esta era una palabra decodificada de lo que es del Antiguo Testamento. Y Él lo empezó a enseñar, y él lo empezó a aplicar en la iglesia en general, pero sobre todo empezó a preparar líderes para que ellos llevasen esta misma enseñanza. Esta enseñanza que viene prácticamente del mismo Jesucristo. Jesucristo empezó y dijo: traigo este evangelio, el evangelio del reino. Y él empezó a enseñar y se lo enseñó a los apóstoles. Y así fue como Pablo aprendió también acerca del evangelio, gracias a los apóstoles. Después se hizo un apóstol porque el Señor lo llamó al apostolado, y el Señor le empezó a revelar muchas cosas. Y eso era lo que era la enseñanza que tenía Pablo. Inclusive Pedro, en su epístola, en su segunda epístola, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí mismo el apóstol Pedro sabía que la enseñanza que venía de Pablo era de Dios. Él comparaba lo que Jesucristo le había enseñado con las revelaciones que tenía Pablo. Y él también empezó a entender lo que realmente es el Evangelio, que realmente el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la enseñanza que vino a traer Jesucristo, era una palabra decodificada del Antiguo Testamento. Y teníamos que emplearla en las vidas, en nuestras vidas en este caso, ya que estamos aquí. Y sacamos la conclusión de que las personas en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, se reunían específicamente para poder compartir lo que era el alimento, porque todos tenían en común, como dice la Escritura, como dice la palabra, y otra cosa era para aprender las enseñanzas, porque era algo nuevo, era algo diferente a lo que muchos judíos y gentiles habían escuchado. Ellos entendían y sabían las Escrituras, pero no habían escuchado el nuevo evangelio, que eran las viejas Escrituras, pero decodificado en el nuevo. Y era una nueva manera de vivir, porque ya estaban empezando a vivir en el nuevo pacto, en el pacto que estamos nosotros. Entonces el apóstol Pablo se reunía con ellos, y también podemos ver las cartas de Santiago, la carta de los Hebreos, las cartas de Juan. Todo habla del nuevo evangelio. Entonces vemos que todo lo que hacían ellos era para enseñar. Y cuando nosotros nos reunimos, tenemos que venir a aprender. Amén. Tenemos que tener las mismas cualidades que tenía la iglesia primitiva. Llegaban a aprender. Amén. Lamentablemente, en estos días, la liturgia cristiana, hablando de la protestante, prácticamente lo que hacemos nosotros, se ha desvirtuado un poco, porque le dan más importancia a otras cosas más que a la palabra. Hay servicios que se alargan, pero no por la palabra, sino que ya sea por las alabanzas o ya sea por ciertas inspiraciones. Yo tenía un conocido en un trabajo que él era pentecostal y le gustaba mucho hablar sobre el Espíritu Santo, y muy bonito, ¿no? Pero yo una vez le pregunté cómo eran los servicios de ellos, y me dijo que ellos, sus servicios duraban, o sea, que empezaban a las 11, pero no tenían duración. Podían durar 5, 6, 7, 8 horas.
Y yo le decía, wow, bastante, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿a qué se dedican ustedes en el servicio? No, dice, cantamos como unas media hora, 45 minutos. Y dije, wow, cantan bastante, ¿no? Y está bien cantar así. Y dice, después hay un tiempo donde todas las personas, el que quiera hablar, habla. Y así se alargaban 2-3 horas. Y después empezaban a predicar. Y la predicación duraba media hora. La enseñanza de la palabra duraba poco, comparado a otros. He conocido iglesias donde a la alabanza le dan prácticamente una hora, que pareciera que estuvieran en un concierto. Y todos los músicos ocupan el púlpito. Y al pastor, para que predica abajo. Porque no cabe arriba. Porque están todos los músicos. Y el pastor tiene que hacer una predicación amena, divertida, porque si no la gente se aburre. Entonces, vemos que como se ha desvirtuado lo que es la liturgia de la iglesia. Yo sé que en el Nuevo Testamento cantaban, alababan, Pablo lo hacía, incluso él decía, alabe, si uno está contento, alabe al Señor, ¿no? Pero lo más importante que vemos dentro de la iglesia primitiva era la enseñanza. La gente llegaba a sentarse, ¿a qué? Aprender. ¿Y qué es lo que aprendían? Aprendían el nuevo evangelio, una nueva manera de ser, una nueva manera en la cual yo tengo que comportarme, yo tengo que ser diferente, y yo esto, lo que aprendo, lo que he recibido de gracia, tengo que darlo de gracia. Entonces tengo que compartir esto. Pero la iglesia de ahora, no. Las personas dicen, oh, lo que pasa es que yo no tengo el ministerio de evangelismo. No, que yo no tengo el don de evangelizar. Y eso no excusamos. Pero la iglesia fue llamada con un propósito, la cual es predicar el evangelio. Eso lo dijo Jesucristo y eso lo dejó impregnado en la palabra. Y cuando entendemos esto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, tiene que ser diferente, tiene que ir cambiando. No nos podemos conformar al solamente venir y sentarnos una vez o dos veces al servicio y pensar que ya Dios está súper feliz con nosotros. No, que yo me esfuerzo, Señor, en portarme bien. Ah, el Señor está súper feliz conmigo. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de ser pobrecito, víctima, ¿no? De, ay, que Señor, tú sabes que yo... No, el Señor ya nos dio la victoria. Amén. Y eso no está escrito en la palabra. Amén. Incluso cuando Pablo predicaba, dice que estaba la iglesia de Berea, o estaba el pueblo de Berea, y dice que ellos, todo lo que hablaba Pablo, ellos lo llevaban ¿a dónde? A rectificar con las escrituras. ¿Y cuál era la escritura que ellos usaban? ¿El Nuevo Testamento? No, ellos tenían lo que era la Torá, los profetas, los salmos, que son los libros poéticos, y los libros de los profetas, y los libros de la historia. Y ellos llevaban todo lo que hablaba Pablo, y ahí uno se da cuenta de lo que Pablo hablaba acerca de Jesucristo, era a través el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, pero ya fue un pacto renovado. Entonces Pablo hablaba de eso, y la iglesia de Berea dice, oh, vamos a ver. Y empezaban a leer. Dice, wow, usted tiene razón. Es verdad. Es la misma manera en la cual nosotros tenemos que aprender y no conformarnos con lo que se enseña o lo que nos dice, oh, tú eres nomás salvo por gracia y olvídate lo demás. Tú haces lo que quieras, de todas maneras tú eres salvo igual. Cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser esforzados, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser precavidos, tenemos que avanzar, tenemos que accionar. No te puedes quedarte tranquilo. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Ahora, cuando todo esto que fue escrito por Pablo y por los discípulos, los apóstoles, fue escrito para que vivamos en este nuevo pacto. El antiguo pacto dice, bueno, como sus padres desobedecieron, el Señor levantó un nuevo pacto. Y en este pacto, ¿quién entra? Todo el mundo. Por eso Jesucristo, cuando en Juan habla de Jesucristo, que dice, porque Él amó a todo el mundo. Y Él se sacrificó y murió, ¿por quién? Por todo el mundo. Pero Él vino a levantar un pueblo que estaba caído. Jesucristo dijo, yo vine, ¿a quiénes? A las ovejas perdidas
de Israel. Mi evangelio es para ellos. Entonces, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, vayan y prediquen, ustedes no se preocupen de los gentiles, no se preocupen de ellos, no se preocupen de nadie más, ni de los samaritanos, vayan y busquen a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando vamos predicando, vamos entrando más gente, porque está viendo las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Pablo lo dice en Romanos 7. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Nosotros, hablando del pueblo de Dios, de Israel, estaba divorciado, estaba separado. Pero gracias al sacrificio de Cristo, entonces murió el viejo pacto y nació un nuevo pacto. Y gracias a ese pacto, entonces nosotros, como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Israel, nos podemos volver a casar. Podemos volver a tener esa paz. Usted lo puede leer en Romanos 7. Habla del matrimonio, habla de las leyes, habla de cómo era el sistema en la cual, por qué Jesucristo tuvo que morir. Porque si no, el antiguo pacto todavía seguía en vigencia, y como todavía seguía en vigencia, ya Dios se había divorciado de Israel. Entonces no podía volverse a casar porque estaban bajo una ley. Entonces Jesucristo tuvo que hacer morir ese pacto, nacer un nuevo pacto, y esas son las buenas nuevas de salvación. Amén. Que podemos venir, entonces ahora tenemos paz con Dios, y nosotros entramos en ese nuevo pacto. Amén. Ahora, cuando estamos en este pacto, tenemos que empezar a vivir conforme Dios quiere que vivamos. En el antiguo pacto, el Señor le puso leyes a su pueblo. Y le dijo, ustedes tienen que hacer eso, esto y esto y esto. ¿Y qué pasa si el pueblo desobedecía? Cae una maldición. Ahora, Dios es eterno, Dios no cambia, su carácter siempre es el mismo. Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces empezamos un nuevo pacto y pensamos que en este nuevo pacto podemos hacer lo que quisiéramos. Y podemos hacer lo que bien nos plazca. O sea, ¿Dios cambió? No, Dios es el mismo. Lo que cambió fue una manera de poder acercarse a Él, que esa es la diferencia. Ahora nosotros éramos pecadores, queríamos pecar, le hacíamos caso a nuestras concupiscencias, pero gracias al nuevo pacto, a la sangre de Jesucristo, entonces esos pecados son borrados. Ahora, ¿se nos quitan las ganas de seguir nuestras concupiscencias? Para nada. El apóstol Pablo dice, no, nosotros tenemos esa lucha constante con nuestras concupiscencias, con nuestros malos deseos, con nuestros malos pensamientos. Entonces, él dice, entonces tú tienes que hacer morir lo terrenal. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que tomar la decisión de decir, ya no lo pienso más, ya no lo hago más, ya me separo del pecado. Yo me separo del pecado. Porque hay una cosa que se ha dicho, y yo también lo decía antes, que decía, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero no es verdad. Dios no ama al que ama el pecado. Dios aborrece, eso está en los Salmos. David lo dice, tú aborreces al que va hacia el mal. Entonces todo lo que es pecador, Dios lo aborrece, Dios no lo ama. Dios ama al que se arrepiente. Dios ama, obvio que ama a todo el mundo porque es su creación, pero el que busca el pecado y el que sigue el pecado no va a entrar en los reinos de los cielos. No, pero es que por medio de Jesucristo, sí, pero tú tienes que tu corazón limpiar. Jesucristo lo limpia y entonces tú te regresas, te arrepientes y tú empiezas a seguir un nuevo camino. Ahora, ese camino que tú empiezas a seguir, ¿vas a tener los mismos deseos de antes? Obvio que sí, somos humanos. Pero la Biblia te dice que tú tienes que ser diferente. Tú tienes que cambiar. El apóstol Pablo le dice a los romanos, entonces ustedes no se conformen a los rudimentos de este mundo. No le está diciendo, bueno, ustedes nomás váyanse de rodillas y el Señor les va a cambiar todo y después de la oración se van a levantar con ganas de no pecar. Nunca lo dice así. Siempre la palabra nos dice a nosotros como su iglesia, ustedes tienen que apartarse del mal. Ustedes son los que tienen que tener una decisión de decir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti y te voy a seguir. Esa es una cosa que nos corresponde a nosotros. Dentro de este pacto, lo que el Señor hace, borra los pecados, limpia los pecados, algo que nadie puede hacer. Entonces el Señor hace la parte más importante.
pero nosotros tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir por medio de esta fe. Entonces, lo que nosotros vamos viendo a través de la historia, por decirlo, una historia más cercana de nuestra historia, tenemos una lucha, y una lucha constante, una lucha de todos los días. María cuando estaba orando, dijo, Señor, y tenemos que arrepentirnos todos los días. María Acosta dijo eso cuando estábamos en la oración, y es una verdad. Todos los días tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos esos deseos del mal. Todos los días tenemos malos pensamientos. Tenemos esas costumbres que no nos dejan. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, tú fortaléceme. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros estamos en una guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales. Pero él dice, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Pero tú tienes que fortalecerte en el Señor. Tú tienes que pedir, tú tienes que arrodillarte, tú eres el que tienes que seguir, tú tienes el que querer todos los días. Tienes que amar al Señor todos los días de tu vida, no solamente cuando tienes necesidad, sino todos los días de tu vida. Y cuando empezamos a usar esta fe que Jesucristo puso en nosotros, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, entonces esta fe es la que vence al mundo. Y entonces cuando nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos a Dios, entonces ya la victoria la tenemos en nuestras manos. Pero está en nosotros saber usar eso. Saber usar las armas que el Señor ha puesto en nosotros. Ahora, dentro de lo que Pablo le escribe a Timoteo, y esto es lo que quiero entrar yo, Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, y lo interesante de esta carta es que Pablo ya se la está escribiendo a punto de morir. Él ya se está despidiendo, y con esta carta él se despide de Timoteo. Y dice, ya mi tiempo ya está cercano, ya mi tiempo ya va a ser, entonces yo te voy a encargarte a ti lo que Dios me encargó a mí. Y esto es ya cuando Pablo, porque el Señor ya había cumplido lo que Pablo tenía que hacer. Llegó un momento dado en que el Señor levantó a Pablo, lo bajó del caballo, cayó preso, fue a predicar, hizo 3 viajes misioneros. Y el Señor dijo, ya, Pablo, te llegó tu hora, te vas a ir a reunir conmigo. ¡Qué bendición! Pero al mismo tiempo yo creo que una preocupación para Pablo. Porque decir, bueno, Señor, yo me voy. ¿Y qué pasa con todo mi enseñanza, con todo lo que tú me has enseñado? Entonces él empezó a escribir cartas. Y empezó a escribir cartas. Y cada vez que podía escribía cartas. Y nosotros tenemos unas cuantas cartas en el Nuevo Testamento, pero escribió muchas más. Y él escribía cartas. Y antes de morir, él escribe esta carta. Entonces, imagínense ustedes que ustedes tienen algo tanto que enseñar, tanta doctrina que el Señor le ha dado, y el Señor le dice, bueno, ya te vas a ir a mi presencia. Y tú tienes que escribir una carta. ¿Cómo la escribes? Pones todo lo más pesado y decir, es que así tiene que ser. Tú tienes que ser así y vas a hacer esto. O sea, él se encarga y se preocupa. Yo me imagino que Pablo estaba con una preocupación cuando estaba escribiendo estas cartas. Porque si yo lo pongo en mi manera de ser, que como Pablo, nada, pero si yo me pongo a pensar, digo, yo escribo lo que más puedo escribir para dejarlo ahí, ¿no? Y sobre todo a Timoteo. Y a Timoteo le dice esto. En el capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, esfuérzate en la gracia. El esforzarse no es, anda a sentarte a una sillita de playa, ándate a las Bahamas allá o a Cancún, ¿cierto? Y empieza a meditar allá lo que tú quieras. No, esfuérzate en la gracia, es un esfuerzo. La gracia no es algo gratis, algo liviano, algo, da lo mismo, como se enseña en estos tiempos. El apóstol Pablo está diciendo, esfuérzate en la gracia. Porque cuando él dice esfuérzate es porque hay una oposición. Y nosotros tenemos una oposición muy grande.
La oposición más grande que tenemos somos nosotros mismos. Pero si sacamos eso, si realmente nos convertimos, si nos dedicamos al Señor, tenemos una oposición espiritual muy fuerte, que no quiere que nosotros andemos conforme Cristo quiere que andemos. Ellos van a hacer lo imposible para sacarnos. Ellos llegaron a matar a Jesucristo. Claro, no sabían lo que le esperaba, pero ellos de un principio quisieron matar a Jesucristo. Desde que nació, que iban a ser un rey en Belén, Satanás levantó a Herodes y dijo, vamos a matar a todos. ¿No? Entonces, ahí vemos que de un principio Satanás quería matar a Jesucristo hasta que más o menos a la edad de los 33 años lo logró. Pero no sabía nada que ahí estaba la victoria para nosotros. Pero él quiso matar. Es la misma manera en la cual mató a Esteban y mató a muchos. Los perseguía a los cristianos. En estos tiempos había persecución a los cristianos y le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. Ahora, en ese tiempo, el enemigo era más físico. Tú lo veías, eran soldados romanos, o quizás el Sanedrín, los mismos judíos, que se te iban en contra. Pero ahora Satanás, yo lo digo así, ha madurado en una manera la cual es muy sutil con nosotros. Y nos ataca de otra manera. Pero fíjense que lo que Satanás ataca más es en el desánimo. Es en tu mente en el desánimo. Que estás muy enfermo, que eres muy débil, que no tienes fuerza, que no tienes dinero, tienes que trabajar extra. Y puras cosas así, puras mentiras. Cuando el Señor, Él dice que nos va a ayudar, nos va a sostener y en Él podemos confiar. Entonces, Satanás, de una u otra manera, lo que él quiere es impedir que nosotros avancemos e impedir que esta tarea que Pablo le puso a Timoteo, no se cumpla en nosotros. Él quiere que haya una falta de liderazgo, una falta de aprendizaje, una falta del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y traspasa hasta lo más profundo de cualquier conocimiento, de cualquier corazón, la palabra de Dios. Entonces tenemos un arma muy poderosa que el enemigo no quiere que nosotros la usemos. Entonces aquí a Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo mismo que tenemos que pensar nosotros. Nosotros tenemos que ser esos hombres, cuando decimos hombres también mujeres. Nosotros tenemos que ser esos hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. No podemos ser alumnos siempre. O sea, nunca vamos a dejar de aprender, eso es obvio. Pero lo que digo, no podemos siempre quedarnos en un nivel bajo. Tenemos que empezar a activar lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que el Señor quiere, y nosotros tenemos que también ser parte del ser maestro o del enseñar a otros. Tenemos que hacer eso, es nuestra labor. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice, y encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pero aquí dice, sufre. No dice, evade el sufrimiento. Nunca le está diciendo, si puedes, no sufras. Mejor escóndete debajo de tu cama para que nadie te persiga, nadie te vea y ahí estudia la palabra. No está diciendo eso. Está diciendo, sufre penalidades. Y eso a la gente no le gusta. Incluso hay un movimiento que ya es secta que se llama pare de sufrir. Y eso es lo que le dicen a la gente. Si tú te acercas a Jesucristo, vas a parar de sufrir. Imagínense el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, para de sufrir. No, es imposible. Porque la revelación que tenía Pablo y lo que él dejó escrito en sus cartas, él dijo, estamos en una guerra constante, estamos en una lucha constante. Jesucristo dijo, el mundo
los va a odiar. Ustedes tienen que andar, pero precavidos, y tienen que andar sigilosos, tienen que ser inteligentes, porque hay un mundo que los quiere aplastar. ¿O no lo sienten así? Estamos en un mundo que nos quiere aplastar. Tenemos un enemigo espiritual que nos quiere aplastar. Estamos en una lucha constante. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo esto, no le está diciendo tú deja de sufrir, para de sufrir, o tú ya no sufras más. Le dijo, sufre penalidades. Entonces lo mismo que podemos adoptar para nosotros. Y yo les puedo decir, ustedes hermanos, sufran penalidades. Y capaz que se me vayan. Capaz que me digan, no me gusta esa predicación. Pero eso es lo que el apóstol Pablo sufre. No hay opción. Sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces aquí vemos la primera característica. Pues se le puse 3 características fundamentales. Y esto les digo yo que son palabras que el apóstol Pablo le está escribiendo antes de morir. Ya con todo el conocimiento y con todo lo que él ya había pasado durante el ministerio que el Señor lo mandó, lo llamó, Pablo está escribiendo esto. Y una de las características le dice, sufre penalidades como un buen soldado. Ahora, ¿cuáles son las características del soldado? Hay 2 características principales de un soldado, que es el sometimiento y la disciplina. El soldado se somete. El soldado dice, sí, mi general, sí, mi cabo, sí, mi teniente, depende del rango que tenga. Pero al soldado le enseñan el sometimiento. Ahora nosotros no tenemos que someter ¿a quién? A Jesucristo. Y dentro del ministerio hay 5 ministerios que el Señor levantó. Y también hay dones. Y uno de los dones está el de presidir, ¿cierto? Que está el de administrar. Entonces el Señor va a levantar gente para que nosotros nos sometamos a ellos. Yo me acuerdo cuando estaba mi papá y estábamos en Buren, y habían cosas que de mi papá que a mí no me gustaba. Ahora que no está, lo puedo decir con confianza, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos en una reunión y mi papá empezó a decir ciertas cosas que a mí no me gustaban y yo no estaba de acuerdo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy muy de acuerdo y bla, bla, bla. Y le empecé a decir. Y me dijo, mira, de todas maneras, las cosas las vas a hacer así porque así es como yo pienso que se tienen que hacer las cosas. Y yo le dije, ok, está bien, porque si una de las cosas que mi papá nos enseñó fue el sometimiento. Quizás porque le convenía. No, eso le enseñaron en su iglesia y él era también bien sometido a sus autoridades. Yo me acuerdo, era niño, yo me acuerdo de eso. Entonces es una buena costumbre someterse. Y me acuerdo que yo ese día no me gustó y no me pareció. Dije yo, bueno, lo voy a hacer igual, pero no me gustó. Y me acuerdo que Noé estaba ahí y me dice, mira, brother, te voy a decirte algo. Me dijo, tu papá es el pastor. Y yo sé que tú tienes confianza porque es tu papá. Pero tienes que verlo como que él es el pastor de la iglesia. Y me dijo, y tú tienes que someterte. Y me dijo, mientras él sea el pastor. Si el Señor te levanta como pastor, ahí haces las cosas que tú quieras, me dice. Pero mientras, tienes que hacer caso. Ok, está bien. O sea, entendí lo que Noé me dijo. No me gustó al principio, obvio, porque uno es testarudo, pero uno se aprende a someterse. Y eso es lo que falta mucho en la iglesia, el sometimiento. Si algo no nos gusta, nos enojamos, nos airamos, nos escondemos, nos molestamos, ya no venimos a la iglesia, ya me enojé con este hermano, con este otro hermano, no me gustan las cosas, parecemos niños caprichosos. Y aquí el apóstol Pablo te dice, tú tienes que aprender a someterte. Porque él tuvo problemas de gente que no se sometía y hacía revuelcos en las iglesias. Hacía cosas que no deberían hacer. Entonces aquí una de las cosas que el apóstol Pablo dice, tú tienes que ser como un soldado, tienes que someterte. Entonces, si yo te estoy diciendo estas cosas, sométete. Acéptalas y cúmplelas. Y lo otro que tiene el soldado es la disciplina. Un soldado tiene que ser disciplinado. Imagínense un soldado en plena guerra levantándose a las 10 de la mañana. Imagínense un soldado al mediodía
Está un soldado al mediodía buscando su lonche, mientras todos están en la guerra. ¿No? O pidiéndole al general, general, ¿dónde está el pancito con café? Imagínense. Dentro del cuartel le enseñan a someterse y a disciplinarse. Tienen que ir a una disciplina y todos iguales. Todos se levantan a las 5 o 6 de la mañana. Yo no sé a qué hora se levantarán. 5 o 6 de la mañana. A las 8 o 9 ya están todos acostados. Y cuando van al entrenamiento todos van, todos regresan y así. Una disciplina. Todos parejos, todos iguales. Todos vamos a lo mismo. Y eso es lo que implica ser un soldado. Nosotros tenemos que tener una disciplina en cuanto a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Lo que el Señor te ha puesto, sea mucho, sea poco, tú tienes que disciplinarte y eso aumentarlo. Porque el Señor dijo que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con los talentos? Multiplicarlos. Hacerlos crecer. ¿Y cómo los hacemos crecer? Con disciplina. Cuando usted va a trabajar, ¿usted llega a la hora que quiere? ¿Por qué? Si no, lo despiden. Ahora, si usted quiere ascender en la empresa donde usted está, ¿qué es lo que tiene que hacer? No va a dar lambiscón con el jefe, ¿no? Que puede ser que la parte más fácil, ¿no? Andar de chupamedia ahí. No, usted tiene que demostrar que usted vale. Que en la compañía que está, usted se merece un puesto más alto porque es responsable, es educado, hace crecer en economía la compañía, ciertas cosas como esas. ¿Y cómo usted lo va a lograr? ¿Entrando a las 7 y saliendo a las 7:05 de su casa? Imposible, no lo va a hacer. Entonces usted tiene que disciplinarse para poder alcanzar algo. Ahora, dentro de lo que es la disciplina de la guerra, o de la milicia, el soldado tiene que ir entrenado. Cuando, por ejemplo, en cualquier ejército, usted quiere ir a la guerra para defender su país. Usted se va a decir, yo quiero enrolarme en el ejército y lo mandan de inmediato a la guerra. ¿Cierto que no? Hay un previo entrenamiento que usted le van a enseñar todas esas cosas. Ahora, dentro de la iglesia, dentro del evangelio, es lo mismo. Nosotros empezamos de la nada, como si nada, sin saber nada. Pero durante el proceso, o los tiempos, los meses, los años, el Señor te va a ir preparando. El Señor quiere prepararte porque hay una guerra que tenemos que pelear. Mientras tú estás como niño, no hay problema. Se da lechecita al niño, como dice el apóstol Pablo, lo tratamos como niño, lo cuidamos como niño, no hay problema. Tenemos que tener paciencia, que es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Eso es lo que habla. Somos niños. Pero llega el momento dado en que ya tenemos que crecer y todo eso, lo que tú acumulaste durante ese tiempo, te va a servir para la guerra. Ahora, ¿qué pasa si durante esos años que el Señor te está diciendo prepárate, no te preparaste? ¿Tú crees que el enemigo va a parar porque tú no estás preparado? ¿Tú crees que el enemigo va a tener misericordia porque tú no estás preparado? ¿Tú crees que el enemigo, como dice el apóstol Pedro, dice que esto les pasa a todos los cristianos del mundo? No solamente te pasa a ti, les pasa a todos. Dice, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y devorar no son cariños. No son diciendo, mira, cierra tus ojos mientras yo te como una pierna. Cuando un león va a buscar una presa, ese león no tiene misericordia. Ese león tiene hambre y va a devorar a su presa. ¿Y a quién busca? ¿A los más grandes? A los más débiles. Oh. Y el apóstol Pedro dice, y así anda Satanás. Anda buscando a quien devorar. Y dentro de un conglomerado de personas, ¿a quién va a buscar? Al más débil. Y si nosotros no nos preparamos, entonces vamos a perder la batalla. Vamos a estar siempre quejándonos. Vamos a estar siempre, ay Señor, ay Señor, ay Señor, y reclamando todo el tiempo.
y viendo las cosas de una manera negativa. Y dice, Señor, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque no estás preparado. Si el Señor dijo, escudriña mis escrituras siempre, ora sin cesar. ¿Lo dice la palabra o no? Amén. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Recién ayer? Está escrito hace miles de años. ¿Qué excusa tenemos? Ninguna. Pero somos buenos para excusarnos. Pero no tenemos esa excusa. Delante del Señor no tenemos excusa. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros, obvio que sí. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, y prepara líderes, prepara gente, que lo que yo te estoy enseñando, ellos también lo practiquen y se lo enseñen a los demás, porque es de suma importancia estar preparados. Porque estamos en una guerra. Entonces tenemos que ser soldados. Tenemos que estar preparados para la batalla. ¿Tú te sientes preparado para la batalla? Si no es así, prepárate. Porque el enemigo anda como león rugiente. Anda buscando gente débil, gente no preparada. Y se la quiere devorar. Y hemos visto a mucha gente que se la ha devorado, lamentablemente. Porque no están preparados. Sigamos leyendo, porque ya me ven con cara de... Ok. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces aquí el apóstol Pablo también, otra característica fundamental que tenemos es ser como un atleta. Ahora, el atleta, ¿para qué se prepara? ¿Para ir a correr al parque? ¿Para ir a saltar al mall? Porque así corro más rápido y no me alcanza. No, el atleta se prepara porque hay una carrera en la cual yo voy a competir. Yo voy a competir en algo. Entonces, como yo voy a estar compitiendo, me tengo que preparar. Ahora, imagínense un atleta que le están diciendo, vamos a correr la maratón. No sé cuántos kilómetros son, ni sé. Bueno, una maratón, una triatlón, lo que usted quiera. Entonces, vamos a correr la triatlón en mayo del 2024. Perfecto. Imagínense el 2024 en abril preparándose. ¿Usted cree que va a ganar? Va a quedar de lo último. ¿Y si es que llega? Si te dicen, vamos a tener una maratón aquí en 2 años más, tú tienes que empezar a prepararte ¿desde cuándo? Desde ayer prácticamente, porque ya voy tarde, 2 años. Generalmente los atletas y a los que van a las Olimpiadas los preparan desde pequeños. Los que tienen más medallistas de oro en las Olimpiadas los preparan desde pequeños. Usted va a ver atletas que tienen 13, 14, 15, 16 años. Digo, wow, pero están desde pequeños. Y no se preparan un día antes. Ahora, ¿qué significa prepararse para correr esta carrera? Tenemos que dejar muchos malos hábitos. Imagínense un corredor preparándose y comiendo hamburguesa al McDonald's siempre, todos los días. ¿De qué le sirve? De nada. ¿Qué es lo que tiene que comer? Saludable. Ahora, si lo metemos en el área espiritual, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comer? Facebook, TikTok, Instagram, las noticias, que realmente son malas noticias. ¿Qué es lo que tú consumes durante el día? ¿Qué te estás alimentando en tu mente? ¿Qué se estás adquiriendo? Si nosotros realmente somos cristianos y estamos preparándonos para esta carrera, entonces tenemos que alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora, seamos honestos. ¿Leemos más la palabra de Dios o estamos más tiempo sentados dentro de un computador o en la televisión, que ya casi nadie la ve, que está casi obsoleta, o dentro del celular? ¿Pasamos más tiempo dónde? En el celular. Entonces, imagínense que estamos corriendo. ¿Vamos a ganar esta carrera? Así como vamos todos fatigados. Vamos pidiendo agüita, vamos pidiendo aire. Ya no podemos. Y lo más importante de esta carrera no es el empezar, sino es el terminar. Como decía nuestra hermana Susana el viernes, a los Gálatas. Gálatas insensatos. O sea, Gálatas que no piensan, no cavilan bien. Se dejan llevar por sus propios pensamientos. Dijo, empezando por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? ¡Wow!
¿Tan insensatos sos? Ahora, yo les podría decir lo mismo, pero no creo que se ofendan. Pero esas son enseñanzas que tenemos que adquirir. El apóstol Pablo enseñaba porque no era para perjudicarlos, sino para ayudarlos. Porque ellos entendían que estamos en una guerra. Y tenemos un enemigo que es despiadado, un enemigo que no tiene amor. Dios es amor, Satanás es odio, es todo lo contrario. Él es el padre de la mentira. Todo lo que él quiere para ti es lo malo. Y a veces le hacemos más caso al príncipe de este mundo que realmente a lo que dice Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo deja esta enseñanza. Y a veces, muchas veces estamos sufriendo porque no nos preparamos, no nos disciplinamos. Andamos corriendo como un conejito, o como las tortugas, peor todavía. Queremos arrancar y no tenemos fuerzas. Y nos pilla esa debilidad. Y por culpa de esa debilidad entonces caemos. Y el enemigo nos etriza. Y andamos emocionalmente destrozados. Andamos anímicamente mal. Queremos dejar todo tirado. Todo tirado, hasta nuestra familia la queremos dejar tirada. Pero no la aguantamos. Ya no queremos, estamos aburridos de la vida. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? No podemos vivir así. El Señor no quiere que tú vivas así. Por eso el Señor te da estos consejos. Tú prepárate. Y si tú te preparas, vas a ganar. Amén. Si tú te alimentas, vas a estar fuerte. Amén. Por eso el Señor da estos consejos. Para que nosotros no suframos lo que sufren los demás. Lamentablemente los que rechazan la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros estemos fortificados. Amén. Y sigamos leyendo. Dice el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vemos que la otra característica que tenemos que tener es la característica de un labrador. El labrador trabaja, o su trabajo es bastante arduo. ¿A cuánto le gustaría ir a trabajar al campo? A veces me dicen, ¿te gustaría trabajar al campo? No, porque es mucho trabajo. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ¿cierto? Empezar a ordeñar a las vacas y tienes que caminar por un establo lleno de feces de animales, limpiar todo eso en la mañana para sacar un poco de leche, ir con las gallinas que saquen, o sea, todo el trabajo. Ahora, después de eso de alimentarte tú, tienes que cuidar y alimentar al ganado, que a los pollos, que a los puercos, lo que sea, y aparte, aquí está hablando de un labrador, de alguien que siembra, alguien que vive del campo. El trabajo es arduo. El trabajo del labrador es prácticamente todo el año. No hay un descanso, no hay una parte que te dice, bueno, me voy a tomar 2 o 3 meses, porque si no el campo se te arruina. Tienes que estar constantemente ahí. Entonces el trabajo del labrador es bastante arduo, es prácticamente todo el año. Ahora, lo bueno de la enseñanza del labrador, que el labrador no solamente depende de su conocimiento o de su habilidad de cuidar el campo, sino de una de las cualidades que tiene el labrador, que ese labrador depende de los recursos naturales, depende de la energía del sol y depende de las lluvias. En este caso, si llueve, entonces los ríos crecen, tú almacenas agua, después regas tu sembradío. Pero dependes de los recursos naturales. Ahora, esos recursos naturales, ¿quién los puso? ¿Quién los dio? Dios. Para tanto malos como pecadores dice que sale el sol y llueve. Entonces es algo que el labrador necesita y espera todos los años. ¿Qué pasa si un año hay sequía? No hay frutos. ¿O qué pasa si un año llueve y llueve y llueve mucho y hay inundaciones? Tampoco sirve. Entonces, todo se depende, aunque yo tenga mucho conocimiento del campo, tenga mucho conocimiento de las cosas del área del campo, yo dependo de todas maneras de otras cosas. Y esto es lo que dice el Señor. Tú puedes tener mucha habilidad aquí en la tierra, mucho conocimiento. Aquí tienes que ser, pues, quizás puedes ser muy fuerte para trabajar y todo lo que tú quieras, pero siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre. No hay manera que un labrador, para poder participar de sus frutos, depende de Dios. Y eso es lo que Pablo le enseña a los corintios cuando dice, es que uno riega. Uno dice, yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, lo da el Señor. Y aquí tenemos que aprender de que nosotros, para poder trabajar de los frutos, tenemos que trabajar primero. Ahora, la pregunta, ¿qué frutos nosotros vamos a adquirir? Depende de lo que sembramos. Todo lo que nosotros vamos a cosechar más adelante, todo depende de lo que estamos sembrando hoy en día. Ahora, si tu vida en estos momentos no es muy fructífera, quiere decir que no sembraste bueno. Ahora, si tu vida, hablando de lo espiritual, está próspera, es decir que has venido trabajando bien. Ahora, ¿qué frutos tú quieres recoger en unos cuantos meses más, en unos cuantos años más? Entonces es importante saber qué es lo que estamos sembrando. ¿Tú estás sembrando la buena semilla? ¿Tú estás sembrando, como dijo nuestra hermana Susana el viernes, y estás fortificando tu espíritu para andar conforme al fruto del espíritu, o andas conforme a la carne? Porque el fruto del espíritu y las consecuencias de la carne son muy diferentes. Entonces, si tú estás pasando lo que cosechaste de la carne, es porque sembraste de la carne. Así es sencillo. Si tú empiezas a cosechar el fruto del espíritu, porque te esforzaste, trabajaste en lo espiritual. Ahora, dijéramos, bueno, ya es muy tarde para cosechar, para sembrar antes. Pero ¿qué es lo que estamos sembrando hoy en día? ¿Qué es lo que tú estás echándole a la tierra hoy en día? Ahora, uno puede decir, no, yo no sé, yo no estoy sembrando nada. Peor todavía. No, es que no sé, yo no sé qué estoy haciendo para el Señor. Entonces, quiere decir que no estás trabajando. Ahora, si no trabajaste o no has trabajado, ¿qué fruto vas a recibir en un futuro? Déjame decirte que lo único que vas a sacar de ese campo va a ser maleza y hierba que no sirve para nada. Y tú vas a querer agarrar de esos frutos, pero tú no tienes nada, no hay nada en los campos porque nunca trabajaste. Entonces el apóstol Pablo es diligente en decir estas cosas, le está diciendo a Timoteo, tú tienes que encargar a hombres, enséñale lo que yo te estoy enseñando, lo que te enseñe, tienes que enseñárselo a otro. ¿Por qué? Porque este evangelio continúa generación tras generación. Ahora, el apóstol Pablo murió. ¿Qué pasó con Timoteo? Murió. ¿Qué pasó con las personas que Timoteo enseñó? Murieron, porque esto pasó prácticamente hace 2000 años atrás. Llegamos hasta este momento. Y esta enseñanza sigue vigente, porque es en el ámbito espiritual. Y el Señor es ese espíritu. Y como lee el espíritu, entonces esto es eterno. Las generaciones, la carne va muriendo. Esto va sucediendo, esto va quedando atrás. Pero lo espíritu y el espíritu queda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar sembrando? ¿Qué es lo que yo voy a cosechar en un futuro? Tenemos que tener esa preocupación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, despidiéndose, dice, y él lo encierra de esta manera, el apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. ¿Ven? Soldado. He acabado la carrera. El atleta. He guardado la fe. Y ahí está la parte del sembrador. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo tiene la experiencia necesaria para decirle a Timoteo, esto va a suceder y va a pasar contigo y va a pasar con nosotros. Y nosotros tenemos que llegar a decir lo mismo que el apóstol Pablo, decir, ya estoy por ser sacrificado, ya voy a morir. Dice, y el tiempo de mi partida está cercana. Y la pregunta es, ¿he peleado la buena batalla? ¿La he peleado o me he dejado vencer? ¿O me he dejado derrotar? Dice, ¿he peleado la buena batalla? Dice, ¿he acabado la carrera? ¿Realmente la acabé o quedé tirado a la mitad? Dice, he guardado la fe. Wow. Dice, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Wow. Esa palabra, juez justo. ¿Qué hace un juez? ¿Cierto? Al pan pan
y al vino, vino. Entonces, Él es juez justo. Por eso le digo yo, es diferente a lo que se está enseñando ahora. Tú haces lo que tú quieres, da lo mismo lo que tú hagas, total, tenemos un Dios misericordioso y gracias a Dios, entonces Dios te va a recibir. Amén. Y no es así. Por eso esto es una guerra, es una batalla, es para gente valiente. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y qué nos lo arrebatan? Los violentos, los valientes, los que empujan, los que van para adelante. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, gente valerosa. Ya no dejarnos de, ay, que la vida es así. Es que mira, es que ya me dio ansiedad. No. Sacudirnos de eso. Tenemos un enemigo espiritual y el mundo, nuestro enemigo. ¿Qué vas a recibir del mundo? ¿Cosas buenas? Paliza vas a recibir si te vas a meter allá. Pero si vamos con Jesucristo, tenemos la victoria. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, la he peleado. Y créeme que la peleó el apóstol Pablo. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Wow. Y el apóstol Pablo se despide de su discípulo. Pero más que un discípulo, era su amigo. Y por eso le encara esto, le dice, tú hazlo. Como diciendo, porque le decía, hijo mío, yo te amo y no quiero que tú padezcas en el mundo. No, si vas a padecer, padece en la gracia en Cristo Jesús. Porque la corona de vida es incorruptible. Y el evangelio de nosotros es el mismo del evangelio del apóstol Pablo. Nuestro evangelio, y el que tenemos que predicar y tenemos que vivir, es el mismo que vivió Timoteo. Es el mismo. Tenemos que empezar a aprender y a decir, sí Señor, sí Señor, yo me voy a levantar y yo me voy a preparar para esta carrera, yo me voy a disciplinar, yo me voy a entrenar, yo me voy a alimentar de ti, para que nadie me aparte de tu amor. Póngase de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. A Pablo lo mataron. Y también así a Timoteo. Y el Señor te pregunta, ¿cuál va a ser tu decisión? Ellos ya no están aquí. Lo que está aquí es su palabra. Y vive hasta el día de hoy. Y la misma misión del apóstol Pablo, de Timoteo, la misma misión que el Señor le dio a Pedro, a Juan, a Santiago, es la misma misión que el Señor nos da a nosotros. ¿Cómo vamos a confrontar esta vida? ¿Cómo vamos a confrontar esta vida? ¿Vamos a quedarnos tal como estamos? ¿Vamos a seguir de la misma manera en la cual seguimos este momento? Tenemos que avanzar. Tenemos que mejorar. Tenemos que ser diferentes. Haz una oración del Señor, dile, Señor, yo me entrego a ti. Haz esa oración en tu mente, en tu corazón. El Señor ve el corazón. Un corazón contrito, humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Una persona arrepentida, una persona que reconoce a Jesucristo, Él nunca la va a despreciar, nunca la va a hacer a un lado. Al contrario, el Señor te va a abrazar. El Señor va a sanar tus heridas. El Señor va a curar tu corazón, va a sanar tu mente. El Señor está contigo. Y quizás no hemos tomado las mejores decisiones en lo que llevamos de vida, pero recuerda que Dios hace todas las cosas nuevas. Deja las cosas pasadas, deja las cosas antiguas y empieza a pelear.
Pero primeramente empieza a pelear contigo mismo. Empieza a pelear con tu mente. Empieza a pelear con tu indiferencia. Empieza a pelear con tu pereza. Empieza a pelear con tu desánimo. Empieza a pelear con tus indecisiones. Empieza a pelear con tus malos deseos. Y el Señor te va a dar la victoria. El Señor quiere que tú avances. El Señor no quiere que tú te detengas. Porque el Señor ha puesto algo en tus manos. Y eso tiene que fructificar. Eso tiene que avanzar. Porque esa es la voluntad de Dios. Y no importa que tengas tus debilidades. No importa que tengas tus flaquezas. Lo que el Señor quiere es que tú conquistes eso. Y quizás vamos a morir con esas debilidades. Quizás vamos a morir con esas concupiscencias. Pero vamos a tener el dominio sobre ellas. Y el apóstol Pablo deja escrito, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios le dijo a Pablo, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No eres tú, es Dios en ti. Dios no quiere que tú te lleves la gloria, porque la gloria solamente le pertenece a Él. Y tú eres débil, y el Señor sabe que tú eres débil, pero el Señor se va a gloriar en tus debilidades. El Señor te va a dar la victoria, tienes que creer, porque el Señor te ha dado armas poderosas para combatir todo lo que está en contra de su conocimiento. Y lo que el Señor te ha entregado es parte de su conocimiento, de su voluntad. Y tú tienes que cambiar. Tienes que tener la decisión, sí Señor, sí Señor, yo voy a avanzar, yo voy a ser diferente. Y el Señor te va a dar la libertad. Y el Señor te va a hacer libre, porque tú estás buscando la verdad. Y si encuentras esa verdad que está en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús, Él te hará libre. Vas a tomar nuevas fuerzas. Y no porque lo digo yo, sino porque así Dios lo dice. Así lo dejó escrito. Porque Él nos conoce y sabe por lo que estamos pasando. Para Él no hay nada oculto. Y Él quiere depositar esa luz admirable que decía Pedro. Porque esa luz dispersa toda tiniebla. Esa luz dispersa toda tiniebla. Porque es la luz de Dios. Es la luz divina. Y ese Dios va a poner la victoria en tus manos. Y el Señor te está diciendo, prepárate, porque bendiciones vienen a tu vida. Prepárate porque bendiciones vienen para tu hogar. El Señor te está preparando. El Señor te ha llamado. No hagas omiso al llamado del Señor, sino sea obediente a su palabra. El Señor te ha usado y te va a seguir usando como un instrumento. Pero ese instrumento es para que otros vean la luz de Dios. Esta luz que el Señor ha puesto en tu vida no es para que la guardes, no es para que la escondas, sino es para que la pongas en alto. Porque muchos más van a venir a esta luz y van a seguir esta luz y van a recibir el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que está en ti y ese mismo poder que te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Mira hacia adelante. No seas como la mujer de Lot, sino sé obediente. Levántate, pelea, ejercítate en la piedad. Y el Dios que estuvo con Abraham, el Dios que estuvo con Moisés, el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, ese Dios que estuvo con Jeremías consolándolos cuando Jeremías se lamentaba, ese mismo Dios está contigo. Ese mismo Dios que cuidaba a Pedro y a Pablo, a Juan, cuando los perseguían, ese mismo Dios está contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque los líderes van pasando. Esta carne va muriendo y el Señor necesita nuevos líderes.
gente comprometida con el Evangelio. Y así como le pasó a Josué cuando partió Moisés. Josué se puso triste. Partió el líder. Partió su guía. Pero el Señor habló con él y le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Promesa del Señor. Son pactos de Dios. Y el Señor siempre cumple. Y el Señor está contigo. El Señor prometió estar contigo hasta el último respiro que tengamos en esta tierra. Dios está con nosotros. Lo importante es hacer fructificar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque algún día nos vamos a presentar ante ese juez justo. Y el Señor le va a dar una corona a quien se la merece. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por los consejos de tu palabra, porque tú estás con nosotros siempre. Gracias, mi Dios. Y este consejo que queda atesorado en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y meditemos y esforcémonos siempre en tus caminos y haciendo siempre tu voluntad. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Esperemos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. El Señor quiere un ejército valiente, esforzado, guerrero, y vamos a la victoria. Así que nos vemos el viernes. Que Dios los bendiga a ustedes y nosotros seguimos aquí en el servicio. Que Dios